Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que tiene ese toque de misterio y romanticismo que tanto nos gusta desentrañar. Vamos a hablar de un mensaje secreto, una dedicatoria especial, que el guapísimo Can Yaman supuestamente le dedicó a su ex, la talentosa Demet Özdemir, en un día tan significativo como el Día de la Mujer. ¿Será cierto? ¿Qué habrá dicho? ¿Hay segundas intenciones? Quédense conmigo hasta el final de este vídeo para descubrir todos los detalles y, por supuesto, para que me cuenten qué opinan ustedes. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para sus fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su romance, lleno de altibajos, momentos de aparente reconciliación y rupturas definitivas, ha mantenido al público en vilo durante años. Y aunque ahora mismo sus caminos parezcan separados, parece que el eco de su conexión sigue resonando, al menos para algunos. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans gira en torno a una publicación que Can Yaman habría hecho en sus redes sociales, específicamente en Instagram, el pasado 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Según los rumores y las interpretaciones de algunos seguidores más detallistas, Can habría compartido una historia o un post que, si bien no mencionaba directamente a Demet, contenía un mensaje cargado de simbolismo y referencias que muchos creen que estaba dirigido a ella. Vamos a analizar un poco este supuesto mensaje. Se dice que Can Yaman, conocido por su carácter impulsivo y a veces reservado, compartió una imagen o un vídeo corto, quizás un atardecer en alguna de las ciudades donde se encuentra filmando, acompañado de una frase en turco. La frase en cuestión, traducida al español, sería algo así como: a todas las mujeres que llenan el mundo de luz y son el corazón de todo lo bello. Especialmente a ti, mi fuerza. Y ahí es donde reside el misterio y la controversia. El agregado de especialmente a ti, mi fuerza, es lo que ha hecho que muchos conecten directamente este mensaje con Demet Özdemir. Para entender por qué esto ha generado tanto revuelo, tenemos que recordar un poco la dinámica de su relación. Demet Özdemir para muchos representaba esa chispa, esa energía vital que Can tanto parecía admirar. En entrevistas pasadas, Can ha hablado de cómo Demet lo inspiraba, cómo su presencia lo hacía sentir más completo y fuerte. De hecho, en algunas de sus publicaciones conjuntas cuando estaban juntos, solían usar frases similares, hablando de cómo se complementaban y se apoyaban mutuamente. Ahora, específicamente en el Día de la Mujer. Este día es una celebración de las mujeres, de sus logros, de su fortaleza y de su importancia en la sociedad. Que Can eligiera este día para enviar un mensaje de admiración a las mujeres, y de manera tan personal con la frase especialmente a ti, mi fuerza, ha llevado a muchos a pensar que se trata de un guiño a Demet. Podría ser una forma de reconocer la influencia que ella tuvo y quizás aún tiene en su vida, o incluso un intento sutil de tender un puente, demostrar que a pesar de la separación, aún guarda un profundo respeto y aprecio por ella. Por supuesto, hay diferentes interpretaciones. Algunos fans más románticos lo ven como una clara señal de que Can aún tiene sentimientos por Demet, y que este mensaje es una forma indirecta de hacerle saber que piensa en ella. Lo ven como un acto de caballerosidad, de reconocer el papel que ella jugó en su vida y de honrarla en un día dedicado a la mujer. Piensan que mi fuerza no es una frase casual, sino una referencia íntima a la conexión especial que compartieron. Sin embargo, no todos lo ven así. Otros, quizás más pragmáticos o realistas, sugieren que podría ser simplemente un mensaje general de apreciación hacia las mujeres en su vida, que bien podrían incluir a su madre, sus hermanas, amigas o incluso compañeras de trabajo. La frase especialmente a ti, mi fuerza, podría ser interpretada de manera más general, refiriéndose a una figura femenina inspiradora en su vida en ese momento, sin necesariamente apuntar a Demet. Los más escépticos argumentan que es una exageración por parte de los fans, una manera de mantener viva la esperanza de una reconciliación que quizás nunca llegue. Y aquí es donde entra la parte intrigante del asunto. Can Yaman es conocido por ser una persona bastante privada respecto a sus relaciones sentimentales, a pesar de la atención mediática que genera.
Cuando las cosas terminaron con Demet, ambos optaron por un silencio considerable, y aunque han habido rumores y especulaciones, nunca se han pronunciado de forma clara sobre las razones de su ruptura. Este hermetismo hace que cualquier indicio, por pequeño que sea analizado con lupa por sus seguidores. ¿Podría ser una estrategia de marketing? A veces en el mundo del entretenimiento, este tipo de mensajes ambiguos pueden generar conversación y mantener a los artistas en el ojo público. Sin embargo, si conocemos un poco la personalidad de Khan, parece más probable que sea un impulso emocional genuino o un gesto con un significado personal. Consideremos también el contexto actual de Can Yaman. Está inmerso en diversos proyectos, tanto en Italia como en otros lugares, y su carrera está en un momento de gran proyección internacional. Demet Özdemir, por su parte, también está muy activa en la industria, participando en series y películas que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. Es natural que sus caminos se crucen en eventos, entrevistas o incluso en conversaciones privadas, aunque no lo hagan público. La belleza de estas situaciones es que nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre el impacto que las personas dejan en nuestras vidas, incluso después de que el tiempo y la distancia las separen. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en alguien especial en un día concreto y hemos sentido la necesidad de expresar, de alguna manera, ese sentimiento? Si realmente Can Yaman dedicó este mensaje a Demet, es un acto de madurez y de respeto. Demuestra que a pesar de las diferencias o los motivos que llevaron a su separación, el cariño y la admiración mutua, o al menos de su parte, persisten. Es un reconocimiento a la influencia positiva que ella tuvo en su vida, y qué mejor día para hacerlo que en el Día de la Mujer. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? En realidad, es difícil predecir. Podría ser un capítulo más en la historia de su relación, que para muchos sigue siendo un cuento de hadas moderno. Podría ser el inicio de un acercamiento, o simplemente un recuerdo nostálgico. Lo que sí es seguro es que esta pequeña historia ha reavivado la llama de la esperanza y la curiosidad en el corazón de muchos fans. Para quienes siguen de cerca sus carreras, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales se convierte en una pista. Y en este caso, la pista es lo suficientemente intrigante como para desatar un debate apasionado. Es la magia del mundo del espectáculo, donde la vida de los famosos se entrelaza con nuestras propias fantasías y deseos. Pensemos en lo que significa ser la fuerza de alguien. No es algo que se diga a la ligera. Implica apoyo incondicional, ser un pilar, una fuente de energía y motivación. Si Demet fue eso para Can, entonces este mensaje es un tributo muy poderoso. Y si él decide reconocerlo públicamente, aunque sea de forma velada, es una muestra de honestidad y de valentía. Lo importante aquí es no caer en juicios precipitados. Las relaciones son complejas y las personas, aún más. Lo que para unos es una declaración de amor, para otros puede ser un simple gesto de cortesía. Sin embargo, la conexión que se percibía entre Can y Demet era tan fuerte, tan palpable, que es difícil ignorar la posibilidad de que este mensaje tenga un destinatario muy específico. Sería fascinante si, en algún momento, alguno de ellos decidiera aclarar la situación. Pero mientras tanto, disfrutemos del misterio, de la especulación y de la oportunidad de reflexionar sobre el poder de las palabras y las conexiones humanas. Entonces, para recapitular, tenemos a Can Yaman, el galán turco, haciendo una publicación en redes sociales en el Día de la Mujer que muchos interpretan como un mensaje secreto y especial para su expareja, Demet Özdemir, a quien llama mi fuerza. Esto ha desatado un torbellino de comentarios, especulaciones y esperanzas entre sus seguidores, quienes recuerdan la intensa química y el romance que vivieron. Sea cual sea la verdadera intención detrás de este mensaje, lo que es innegable es que la conexión entre Can y Demet sigue siendo un tema que cautiva al público. Y ahora, la parte que más me interesa a mí y a todo nuestro equipo: sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue realmente un mensaje para Demet Özdemir? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿O piensan que es solo una interpretación exagerada de los fans? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y han disfrutado de este análisis intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y
Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho.